Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la lucidez. Mientras llegaba el médico de turno, acostada en la camilla rodante, contestó a la enfermera el cuestionario de rutina sobre su identidad y sus antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y le apretó la mano izquierda, donde entonces llevaba el anillo de bodas, y la siguió lánguida y fría, y sus labios habían perdido el color. Permaneció a su lado, con la mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y le hizo un examen rápido al anular herido. Era un hombre muy joven, con la piel del color del cobre antiguo y la cabeza pelada. Nena da Conte no le prestó atención, sino que dirigió a su marido una sonrisa lívida. No te asustes, le dijo, con su humor invencible. Lo único que puede suceder es que este caníbal me corte la mano para comérsela. El médico concluyó su examen, y entonces le sorprendió con un castellano muy correcto, aunque con un raro acento asiático. No, muchachos, dijo, este caníbal prefiere morirse de hambre antes de cortar una mano tan bella. Ellos se ofuscaron, pero el médico los tranquilizó, con un gesto amable. Luego ordenó que se llevaran la camilla y Billy Sánchez quiso seguir con ella, cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el brazo. Usted no, le dijo, va para cuidados intensivos. Nena da Conte le volvió a sonreír al esposo y le siguió diciendo adiós con la mano hasta que la camilla se perdió en el fondo del corredor. El médico se arrastró estudiando los datos que la enfermera había escrito en una tablilla. Billy Sánchez lo llamó. Doctor, le dijo, ella está encinta. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. Hizo bien en decírmelo, dijo, y se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre, olorosa a sudores de enfermos. Se quedó sin saber qué hacer, mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena da Conte, y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna. Y él seguía sin saber siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. Nena da Conte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pudo comprobar años después en los archivos del hospital. Aquella primera noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado frente a la puerta de urgencias, y muy temprano, al día siguiente, se comió 6 huevos cocidos y 2 tazas de café con leche en la cafetería que encontró más cerca, pues no había hecho una comida completa desde Madrid. Después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena da Conte, pero le hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal. Allí consiguieron por fin un asturiano de servicio que lo ayudó a entenderse con el portero, y éste comprobó que, en efecto, Nena da Conte estaba registrada en el hospital, pero que solo se permitían visitas los martes de 9 a 4. Es decir, 6 días después. Trató de ver al médico que hablaba castellano, a quien describió como un negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con 2 detalles tan simples. Tranquilizado con las noticias de que Nena da Conte estaba en el registro, volvió al lugar donde había dejado el coche y un agente de tránsito le obligó a estacionar 2 cuadras más adelante, en una calle muy estrecha y del lado de los números impares. En la acera de enfrente había un edificio restaurado con un letrero Hotel Nicole. Tenía una sola estrella y una sala de recibo muy pequeña, donde no había más que un sofá y un viejo piano vertical. Pero el propietario, de voz aflautada, podía entenderse con los clientes en cualquier idioma, a condición de que tuvieran con qué pagar. Billy Sánchez se instaló con 11 maletas y 9 cajas de regalos en el único cuarto libre, que era una mansarda triangular en el 9º piso, a donde se llevaba sin aliento por una escalera en espiral que olía a espuma de coliflores hervida. Las paredes estaban forradas de colgaduras tristes, y por la única ventana no cabía más que la claridad turbia del patio interior. Había una cama para 2, un ropero grande, una silla simple, un bidé portátil y un aguamanil con su platón y su jarra, de modo que la única manera de estar dentro del cuarto era acostado en la cama. Todo era peor que viejo.
desventurado, pero también muy limpio y con un rastro saludable de medicina reciente. A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundado en el talento de la acicatería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encenderla. Necesitó media mañana para aprender que en el rellano de cada piso había un cuartito con un excusado de cadena y ya había decidido usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo del corredor y que él se empeñaba en usar 2 veces al día, como en su tierra, se pagaba aparte y de contado, y el agua caliente, controlada desde la administración, se acababa a los 3 minutos. Sin embargo, Billy Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender que aquel orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero, y se sentía además tan ofuscado y solo que no podía entender cómo pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena Daconte. Tan pronto como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró boca abajo en la cama con el abrigo puesto, pensando en la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acera de enfrente y muy pronto sucumbía en un sueño tan natural que cuando despertó eran las 5 en el reloj, pero no pudo deducir si eran las 5 de la tarde o del amanecer, ni de qué día de la semana, ni en qué ciudad de vidrios azotados por el viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nena Daconte, hasta comprobar que en realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería del día anterior y allí supo que era jueves. Las luces del hospital estaban encendidas y había dejado de llover, de modo que permaneció recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal por donde entraban y salían médicos y enfermeras de batas blancas, con la esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido a Nena Daconte. No lo vio, ni tampoco esa tarde después del almuerzo cuando tuvo que desistir de la espera porque se estaba congelando. A las 7 se tomó otro café con leche y se comió 2 huevos duros que él mismo cogió del aparador después de 48 horas de estar comiendo la misma cosa en el mismo lugar. Cuando volvió al hotel para acostarse, encontró su coche solo en una acera y todos los demás en la acera de enfrente. Tenía puesta la notificación de una multa en el parabrisas. Al portero del Hotel Nicole le costó trabajo explicarle que los días impares del mes se podía estacionar en la acera de números impares y al día siguiente en la acera contraria. Tantas artimañas racionalistas resultaban incomprensibles para un Sánchez de Ávila de los más acendrados, que apenas 2 años antes se había metido en un cine de barrio con un automóvil oficial del alcalde mayor y había causado estragos de muerte ante los policías impávidos. Entendió menos todavía cuando el portero del hotel le aconsejó que pagara la multa, pero que no cambiara el coche de lugar a esa hora, porque tendría que cambiarlo otra vez a las 12 de la noche. Aquella madrugada, por primera vez, no pensó en Nena Daconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir, pensando en sus propias noches de pesadumbre en las cantinas de maricas del mercado público de Cartagena del Caribe. Se acordaba del sabor del pescado frito y el arroz de cocos en las fondas del muelle, donde atracaban las goletas de Aruba. Se acordó de su casa, con las paredes cubiertas de trinitarias, donde serían apenas las 7 de la noche de ayer, y vio a su padre, con un pijama de seda, leyendo el periódico en el fresco de la terraza. Se acordó de su madre, de quien nunca sabía dónde estaba a ninguna hora, su madre apetitosa y lenguaraz, con un traje de domingo y una rosa en la oreja, desde el atardecer, ahogándose de calor por el estorbo de sus telas espléndidas. Una tarde, él tenía 7 años, había entrado de pronto en el cuarto de ella y la había sorprendido desnuda en la cama con uno de sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había hablado estableció entre ellos una relación de complicidad que era más útil que el amor. Sin embargo, él no fue consciente de eso, ni de tantas cosas terribles de su soledad de hijo único, hasta esa noche en que se encontró dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin nadie a quien contarle su infortunio y con una rabia feroz contra sí mismo porque no podía soportar las ganas de llorar.
Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por la mala noche, pero resultó resuelto a definir su vida. Se decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse de ropa, pues las llaves de todas estaban en el bolso de Nena da Conte con la mayor parte del dinero y la libreta de teléfonos donde tal vez hubiera encontrado el número de algún conocido de París. En la cafetería de siempre se dio cuenta de que había aprendido a saludar en francés y a pedir sándwiches de jamón y café con leche. También sabía que nunca le sería posible ordenar mantequilla ni huevos en ninguna forma, porque nunca los aprendería a decir. Pero la mantequilla la servían siempre con el pan y los huevos duros estaban a la vista en el aparador y se cogían sin pedirlos. Además, al cabo de 3 días, el personal de servicio se había familiarizado con él y le ayudaba a explicarse. De modo que el viernes, al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, ordenó un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. Entonces se sintió tan bien que pidió otra botella, la bebió hasta la mitad y atravesó la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la fuerza. No sabía dónde encontrar a Nena da Conte, pero en su mente estaba fija la imagen providencial del médico asiático y estaba seguro de encontrarlo. No entró por la puerta principal, sino por la de las urgencias, que le había parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá del corredor donde Nena da Conte le había dicho adiós con la mano. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar y él no le prestó atención. El guardián lo siguió, repitiendo siempre la misma pregunta en francés y por último lo agarró del brazo con tanta fuerza que lo detuvo en seco. Billy Sánchez trató de sacudírselo con un recurso de cadenero y entonces el guardián se cagó en su madre en francés. Le torció el brazo en la espalda y con una llave maestra y sin dejar de cagarse 1000 veces en su puta madre, lo llevó casi en vilo hasta la puerta, rabiando de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en mitad de la calle. Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como le hubiera hecho Nena da Conte, acudir a su embajador. El portero del hotel, que a pesar de su cara dura, huraña, era muy servicial y además muy paciente con los idiomas, encontró el número y la dirección de la embajada en el directorio telefónico y se lo anotó en una tarjeta. Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo reconoció Billy Sánchez de inmediato la dicción de los Andes. Empezó por anunciarse con su nombre completo, seguro de impresionar a la mujer con sus 2 apellidos, pero la voz no se alteró en el teléfono. Le oyó explicar de memoria la lección de que el señor embajador no estaba por el momento en su oficina y no le esperaba hasta el día siguiente. Pero de todos modos, no podía recibirlo sino con cita previa y solo para un caso especial. Billy Sánchez comprendió entonces que tampoco por ese camino llegaría hasta Nena da Conte, y agradeció la información con la misma amabilidad con la que se le habían dado. Luego tomó un taxi y se fue a la embajada. Estaba en el número 22 de la calle del Eliseo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París. Pero lo único que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me lo contó en Cartagena de Indias, muchos años después, fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por primera vez desde su llegada, y que la Torre Eiffel sobresalía por encima de la ciudad en un cielo radiante. El funcionario que lo recibió en lugar del embajador parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, no solo por el vestido de pañolé negro, el cuello opresivo y la corbata de luto, sino también por el sigilo de sus ademanes y la mansedumbre de la voz. Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó, sin perder la dulzura, que estaba en un país civilizado cuyas normas estrictas se fundaban en los criterios más antiguos y sabios, al contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al portero para entrar en los hospitales. No, mi querido joven, le dijo. No había más remedio que someterse al imperio de la razón y esperar hasta el martes. Al fin y al cabo ya no faltan sino 4 días, concluyó. Mientras tanto, vaya al Louvre, vale la pena. Al salir, Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la Concordia. Vio la Torre Eiffel por encima de los tejados y le pareció tan cercana que trató de llegar hasta ella caminando por los muelles.
pero muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía y que además cambiaba de lugar a medida que la buscaba. Así que se puso a pensar en Nena da Conte, sentado en un banco de la orilla del Sena. Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes y no le parecieron barcos, sino casas errantes de techos colorados y ventanas con tientos de flores en el alféizar y alambres con ropa puesta a secar en los planchones. Contempló durante un largo rato a un pescador inmóvil, con la caña inmóvil y el hilo inmóvil en la corriente, y se cansó de esperar a que algo se moviera, hasta que empezó a oscurecer y decidió tomar un taxi para regresar al hotel. Solo entonces cayó en la cuenta de que ignoraba el nombre y la dirección y de que no tenía la menor idea del sector de París donde estaba el hospital.